Hola a todos, mi nombre es Marlene Mantilla y en el día de hoy, Ani Valentina y yo queremos proponerles el reto de los 30 días en 3 niveles, el cual está dirigido tanto para aquellas personas que nunca hayan practicado ninguna actividad física o nunca hayan hecho la gimnasia psicofísica, como también para aquellas personas que practican algún tipo de pre-yoga y que hoy en día se encuentran interesados en realizar la gimnasia psicofísica diseñada directamente por el doctor Charles Renaud de la Ferrière, la cual es una estructura que consta de tan solo 21 ejercicios en total. Aunque este proceso que vamos a describir a continuación, el doctor de la Ferrière lo diseñó especialmente para aquellas personas que se están iniciando en el camino de la gimnasia psicofísica, me quiero dirigir a todos aquellos que tienen idea de la gimnasia psicofísica, que la practican, que la realizan como parte de su disciplina y pedirles que también asuman este reto, ¿sí? Les propongo a todos ustedes que hagamos borrón y cuenta nueva, que nos olvidemos de todo lo aprendido y que nos demos la oportunidad de vivir este proceso que dejó diseñado el doctor Charles Renaud de la Ferrière en su libro Yoga Yoguismo, que nos pongamos en el lugar de principiantes, que de por sí eso ya es un reto. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a realizar nosotros este proceso? Pues para que cuando tengamos la oportunidad de asesorar a otras personas que se encuentren interesadas en iniciar este camino, nosotros podamos hablarles con mayor argumento, con mayor veracidad, porque les vamos a estar hablando desde nuestra experiencia. Es muy distinto cuando una persona habla a través del conocimiento adquirido a través de un libro, que cuando alguien nos está hablando porque conoce el proceso en su propio cuerpo, ha sido su propia vivencia. Entonces nosotros vamos a poder asesorar y guiar mejor a estas personas, ¿sí? Este proceso que nos indica el doctor de la Ferrière no solamente está incluido cómo iniciarnos en la gimnasia psicofísica, sino que es un proceso que va desde la gimnasia psicofísica, pasa por las prácticas de meditación hasta llevarnos al camino de la yoga, que es el tercer anga de la yoga. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que es ya el proceso, pero antes vamos a realizar una pequeña lectura, que son algunas recomendaciones que nos hace el doctor Charles Renaud de la Ferrière. El estudiante de la yoga tiene que ser prudente y respetar las reglas bien definidas. No existen limitaciones con respecto al sexo, a edad ni restricciones a causa de enfermedades o defectos físicos. Para quienes desean transformar sus vidas, ser dueños de su destino, controlar los vicios, dominar las pasiones, hacerse inmunes a las infecciones e indisposiciones y, en resumen, practicar esa antigua ciencia llamada yoga. Aparte de estas recomendaciones que nos hace el doctor de la Ferrière, él también nos dice que dicha práctica de la gimnasia psicofísica se debe realizar en las mañanas y que debemos hacerla al aire libre, que si no podemos hacerla al aire libre, debemos buscar un lugar y practicarla con las ventanas totalmente abiertas. Otra recomendación es que él dice que se debe practicar tanto en invierno como en verano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ¿qué quiere decir esto? Que llueva, truene o relampaguee, nosotros nos vamos a mantener firmes en este reto y lo vamos a realizar de domingo a domingo. ¿Cuál sería la excepción a esta regla? Pues serían las mujeres cuando están en su periodo menstrual, ¿sí? Dependiendo cómo cada una lo viva, si es muy incómodo, se pueden tomar un tiempo de receso. En mi caso, yo me reservaba los 2 primeros días y al tercer día ya retornaba nuevamente con las prácticas. Una recomendación adicional es que el doctor de la Ferrière dice que nosotros durante las prácticas debemos evitar las gesticulaciones. Bien, para las personas que no hayan practicado nunca en su vida la menor cultura física, primer paso, iniciar con los 3 primeros ejercicios con 3 repeticiones cada uno. Segundo paso, 6 repeticiones al cabo de una semana. Tercer paso, 12 veces después de
un mes. Y cuarto paso, 24 veces al cabo de 60 días. En este cuarto paso, los 60 días vienen a representar lo que son 2 meses, ¿cierto? En el transcurso del primer paso hasta el cuarto paso no quiere decir que nosotros nos vamos a mantener todo ese tiempo realizando únicamente los 3 primeros ejercicios, sino que nosotros vamos a ir incluyendo otros ejercicios presentes en la gimnasia psicofísica hasta completar la estructura completa de 21 movimientos. Para explicarles cómo es la distribución de estos tiempos en los 4 pasos, diseñé una tabla, la cual titulé Progresiones en 3. Bien, aquí nuevamente el número 3 presente en este video. Lo vemos en 30 días, 3 niveles, progresiones en 3. Sería interesante estudiar qué significa o qué representa este número tan presente en este reto, ¿no? En este proceso. Bien, volvamos al punto. El cuarto paso, 60 días equivalen a 2 meses, los 2 meses equivalen a 8 semanas. Ahí hice la distribución en la columna, las 8 semanas. La otra columna son el número de repeticiones y la tercera columna, la segunda columna, número de ejercicios, tercera columna, número de repeticiones por ejercicio. Y ya la cuarta columna agregué videos sugeridos, o también le podemos llamar material de apoyo, en el cual nosotros nos vamos a tratar de mantener estudiando y buscando información acerca de aquellos movimientos que vamos a ir incluyendo semana tras semana en nuestras prácticas. ¿Para qué? Es muy importante que nosotros estudiemos y que nos enteremos de qué es lo que nosotros estamos realizando, cómo estos movimientos nos están afectando de manera positiva. Esto va a hacer que nosotros hagamos la gimnasia psicofísica, los movimientos con una actitud o con la actitud adecuada que corresponden a estas prácticas, y de esta manera nosotros vamos a poder sacarle el mayor beneficio a estos movimientos. Entonces, arrancamos con la primera semana. La primera semana vamos a hacer 3 ejercicios con 3 repeticiones. Esa primera semana vamos a empezar a estudiar el video de los beneficios de los 3 primeros ejercicios. Allí se habla de la respiración, técnicas de respiración, cómo nos afecta la respiración en los 3 planos, y habla de la técnica y los beneficios que nos proporcionan estos 3 primeros movimientos. Luego pasamos a la segunda semana. En la segunda semana empezamos a hacer los 6 primeros ejercicios con 6 repeticiones. Y vamos a estudiar el video de los ejercicios de la movilización de la columna vertebral, que son los que representan estos 3 ejercicios que hemos agregado. Y también podemos ver el video de las asanas de extensión a partir del cuarto movimiento. ¿Para qué vamos a ver este video? Porque a través de este video nosotros vamos a ver cómo podemos ir ganando flexibilidad en nuestra columna vertebral e ir haciendo hacer esos movimientos de inclinación hacia atrás que son tan difíciles de lograr. Entonces, allí está explicada la técnica y el proceso que cada uno debe seguir. Así vamos a hacer sucesivamente, vamos a ir agregando de a 3 ejercicios por 3 semanas y vamos aumentando de a 3 repeticiones cada semana. Tenemos el material de apoyo, tercera semana, que son ejercicios de brazos. Vamos a ver el video de los ejercicios de expansión pulmonar. La siguiente semana es el video teórico del fortalecimiento del core, parte 1. Quinta semana, fortalecimiento del core, parte 2. Sexta semana, vamos a ver el video del restablecimiento de la fascia, muy bueno, se los recomiendo. Y la séptima semana, ya llegamos nosotros, en la séptima semana hemos completado los 21 ejercicios con 21 repeticiones, ¿sí? Aquí vamos a ver el último video explicativo de los movimientos de la gimnasia psicofísica, el cual incluye la técnica, los beneficios de Sarvangasana, Karnapidasana y flexión de pecho. Y por último, ya la octava semana vamos a realizar 21 ejercicios y completamos las 24 repeticiones que nos recomienda el doctor Charles Reynald de la Ferrière.
Al llegar a la 8ª semana, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y hay que hacer algunas observaciones. El doctor de la Ferrier nos indica que nosotros debemos practicar la gimnasia psicofísica como mínimo media hora, pero que el ideal es 1 hora diaria. Pero este tiempo cada uno lo va a tomar según su criterio, ¿sí? Según la disponibilidad del tiempo que cada uno tenga. De nada nos sirve decir que vamos a tomar la última semana con 24 repeticiones si yo al cabo de un tiempo, no por cuestiones de mi vida diaria, no puedo realizar estas 24 repeticiones, las voy a hacer a la carrera, las voy a hacer por hacer, no. Entonces es mejor, nos quedamos con 21 ejercicios, 12 repeticiones que nos van a representar el equivalente a 30 minutos diarios, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta en la 8ª semana es que realizar 24 repeticiones por cada ejercicio, bueno, tenemos que entrar a evaluar nuestro cuerpo si nosotros somos capaces de realizar 24 movimientos de cada ejercicio. Ahí hay una fuerte tendencia a caer en el mecanicismo, en el tedio, en el aburrimiento. Bueno, y sobre todo porque fíjense que en la 2ª semana nosotros estamos haciendo ejercicios de movilización de la columna vertebral. Estos ejercicios incluyen rotaciones hacia la izquierda, rotaciones hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos haciendo, ya vamos en 24 repeticiones, vamos a hacer 24 rotaciones hacia la derecha, 24 rotaciones a la izquierda. Entonces, entren a evaluar todos estos detalles para ahí sí tomar la decisión cuántas repeticiones van a hacer al cabo de las 8 semanas. Otro factor que hay que tener en cuenta es que el doctor de la Ferrier en su proceso nos indica que al finalizar la práctica de la gimnasia psicofísica, nosotros debemos practicar una pequeña meditación de tan solo 15 minutos y nos recomienda la postura de Siddhasana o postura del triángulo. Si quieren saber cómo realizar esta postura de Siddhasana, revisen el video de Sarvangasana, Karnapidasana y flexión de pecho, que allí al finalizar este video yo les explico cómo se realiza esta postura. Entonces, en la cajita de descripciones yo les voy a dejar el link y les voy a copiar el minuto exacto donde empiezo a practicar, a explicar esta sana de meditación. Esta sana de meditación, el doctor de la Ferrier nos dice que debemos realizarla por 15 minutos diarios, pero nosotros no vamos a arrancar con 15 minutos, también lo vamos a hacer progresivamente. Entonces, si en la primera semana hacemos solamente 3 ejercicios con 3 repeticiones, vamos a empezar, terminadas estos movimientos, finalizamos con la meditación y miramos a ver si somos capaces de aguantar 3 minutos o si somos capaces de una vez de aguantar 5 minutos. Eso lo va a determinar el cuerpo de cada quien. Lo importante es que vivan ese proceso hasta completar los 15 minutos. En conclusión a esto que les acabo de explicar, que si en la 8ª semana ustedes toman la decisión de hacer 24 repeticiones, tienen que contar con el tiempo de 1 hora y 15 minutos diarios. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, de aquí ya no es más. Y bueno, Valentina, por favor. Al completar estos 3 ejercicios, el estudiante podrá comenzar por la tarde, con la práctica de las asanas para la meditación. Iniciando la 2ª semana, el doctor de la Ferrier ya nos está dando vía libre para empezar las prácticas de la meditación, pero él nunca estuvo de acuerdo en que nosotros los estudiantes empezáramos a practicar meditación de una vez con la sana Padmasana o flor de loto, sino que él también en el camino, en la parte de iniciarnos en las prácticas de meditación, él nos pide también un proceso y nos recomienda una postura. Bien. Él nos recomienda Ardha Padmasana de una manera, la explica de esta manera, llevando el talón justo debajo del ano y la pierna contraria va a montar encima del muslo, en este caso es la pierna izquierda la que monta en el muslo derecho.
Esta postura, bueno, nosotros iniciamos así la práctica en el libro Yoga Yogismo. Él dice que esta imagen está plasmada en una lámina. Yo le voy a dejar el número de la lámina. Y no sé por qué en esa lámina le ponen un nombre distinto, le llaman la postura del héroe, pero es tal cual, ¿sí? La pierna es que cuando la pierna izquierda monta a la derecha, aquí están dando, la mano derecha, la mano izquierda, la palma de la mano izquierda va a montar encima de la palma derecha. Si eso vamos a respetar las polaridades, si son los días lunes, los días miércoles y los días viernes, que la pierna izquierda monta a la derecha. Cuando sean los días martes, los días jueves y los días sábados, vamos a hacerlo al contrario, va a ser la pierna derecha la que va a montar la izquierda y va a ser el talón izquierdo el que va a ir justo debajo del ano. Aquí en esta práctica vamos a tener algunas sensaciones incómodas porque primero que todo tenemos que entrar a evaluar cómo están nuestras articulaciones, la flexibilidad de la articulación, por ejemplo, en el caso de la rodilla y del empeine, pues nos puede estar molestando un poco. Y también tenemos que entrar a evaluar pues que el peso de nuestro cuerpo está recayendo sobre el pie que está debajo. El malestar no va a ser tanto en esa conexión que hay, en esa presión que hay del talón justo debajo del ano, sino que la presión que nosotros vamos a sentir va a ser más que todo en el arco del pie. El arco del pie viene a representar en reflexología lo que viene a representar a la columna vertebral y ahí en esa parte nosotros sentimos una fuerte presión. Entonces, bueno, es un masaje que le estamos haciendo a nuestra columna vertebral. Y bueno, mantenernos en esa posición nos va a generar ciertos dolores en el pie, hormigueo y mucha incomodidad. Entonces tenemos que practicar esta postura progresivamente, empezar poco a poco, con poquito tiempo, hasta que vayamos dominando. ¿Qué quiere decir dominar? Que nos podamos relajar en esta postura. Esta asana debe efectuarse todos los días durante 30 minutos, más tarde 45 y luego una hora. Después de un mes con esta disciplina, el aprendiz yogi puede pasar a la práctica de otros ejercicios que llevan a la perfección. Bueno, lo que les venía explicando ahorita con la sana Ardha Padmasana, esa es la manera como la explica el doctor Charles Renaud de la Ferrier. Bueno, él nos dice, inicie con 5 minutos, domine los 5 minutos, después pase a 10 minutos, después a 15 minutos. Cuando ya estamos en los 15 minutos que dominamos esta postura, él dice que ahí es donde nosotros empezamos realmente a hacer meditación. ¿A qué se refiere cuando él está diciendo que dominar esta postura? Que nosotros no presentemos ninguna sensación desagradable, sino que más bien nos podamos relajar. Y dice que solo ahí en ese momento es cuando nosotros podemos hacer ese trabajo mental de tratar de colocar la mente en blanco. Luego de dominar los 15 minutos, empezamos a pasar a 30 minutos, 45 minutos y una hora. Y según los cálculos, según la distribución de los tiempos del doctor de la Ferrier, él dice que al cabo de un mes nosotros ya tenemos que estar practicando Ardha Padmasana durante 30 minutos y que al finalizar el reto de los 30 días en 3 meses, nosotros ya debemos estar practicando Ardha Padmasana por una hora. Bueno, y que al cabo de un año nosotros ya debemos estar realizando meditaciones por un periodo más largo de una hora, pero que en este momento nosotros pues ya hemos entrado a practicar Padmasana. ¿Qué entiendo yo con esto? ¿Qué entiendo con estas palabras? Que nosotros no vamos a pasar, si llegamos a los 3 meses y todavía no dominamos el tiempo, no quiere decir, no dominamos la sana, Ardha Padmasana, y vamos a pasar de una vez a Padmasana o flor de loto. Quiere decir que independientemente del tiempo que yo me demore, porque no necesariamente van a ser 3 meses, a los 3 meses no todas las personas van a dominar Ardha Padmasana por el lapso de una hora. Entonces, algunas personas se van a tomar más tiempo
Entonces, cuando yo logre mantener la postura de Hatha Padmasana durante 1 hora y que pueda relajarme, ese es el momento que me está indicando que yo ya puedo pasar a las prácticas de meditación en la flor de loto. Empezar a realizar la flor de loto y empezar nuevamente a vivir ese proceso, un tiempo cortico, luego vamos aumentando ese tiempo, ¿vale? Ahora, dice que el aprendiz de yogi puede pasar a las prácticas de otros ejercicios que llevan a la perfección. ¿Cuáles son esos otros ejercicios? Bueno, aquí ya nos está diciendo que terminado este tiempo, nosotros podemos empezar a realizar las asanas de yoga. ¿Todas las asanas de yoga? No. Eso es un proceso que se nos tiene que meter bien en la cabeza que esto es un proceso que vamos a ir avanzando gradualmente. ¿A qué se refiere él con después de un mes? De este mes al que él se está refiriendo, se están refiriendo al tercer nivel, al último mes de práctica. ¿Por qué? Porque es el mes en el que nosotros empezamos a practicar la estructura completa. Los meses anteriores estamos perfeccionando cada movimiento, nos estamos aprendiendo la práctica, estamos estudiando para qué sirve cada movimiento, pero el último mes nosotros ya tenemos todo el conocimiento, todo el dominio de los movimientos y ahí es cuando realmente nosotros estamos realizando la gimnasia psicofísica y la estructura completa. Bueno, en cuanto a los ejercicios que llevan a la perfección, de esos no voy a hablar en este video, solamente nos vamos a concentrar en lo que es el proceso del reto de los 30 días en 3 niveles y posteriormente, más adelante, en un video, pues les hablaré de las asanas, cómo es el proceso de entrar a las asanas, como lo indica el doctor de la Ferrer. Continuando esta cultura física por el espacio de un mes más o menos, el estudiante se sentirá un poco desilusionado de la vida materialista y será capaz de formarse una idea de la práctica yoga. Bueno, cuando el doctor de la Ferrier, bueno, aquí dice que continuando esta cultura física por el espacio de un mes, ¿cuál mes? El tercer nivel, ¿cierto? El último mes. Se sentirá un poco desilusionado de la vida materialista, no lo debemos tomar como algo que en el sentido de que la vida materialista es mala o que es un pecado. Simplemente que nosotros tenemos que regular, que equilibrar esos dos mundos entre la vida materialista, entre la vida material y el mundo espiritual, porque nuestra alma, nuestro espíritu también necesita alimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestras vidas lo normal es que nosotros nos mantenemos enfocados hacia ese mundo material y le dedicamos poco tiempo pues a la vida, a la práctica del cultivo del alma. Entonces prácticamente es esto lo que nos está, bueno, lo que yo interpreto que nos está diciendo. Hay que comprender la necesidad de observar esta disciplina durante un mes completo, con media hora de ejercicios en la mañana y la meditación por la tarde. El periodo preparatorio, mientras se aprenden los ejercicios, no cuenta. Si el estudiante no ha abandonado todavía el tabaco, el alcohol y la carne durante dicho periodo, tendrá que esperar un poco más antes de pasar a las asanas superiores. Bien, bueno, ya hemos hablado de eso, el tiempo preparatorio. ¿Cuál es ese tiempo preparatorio? Los 4 pasos iniciales, ¿cierto? Hasta los 2 primeros meses nosotros estamos en preparación. Entonces, ese tiempo es el que no cuenta, cuenta solamente el tercer nivel. Cuando nosotros terminemos el reto de los 30 días y los 3 niveles, nosotros ya tenemos que estar arrojando resultados. Ya tenemos que entrar a mirar a ver qué cambios han habido a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental, ¿sí? Estas prácticas es precisamente para eso, para nosotros obtener resultados. Y es a través de los resultados que nosotros vamos a poder afirmar que realmente esto es algo que es real, que es algo beneficioso, ¿sí? Pero nosotros tenemos que obtener esos beneficios y esos resultados. Uno de los resultados de los cuales el doctor de la Ferrier dice que se deben presentar al cabo de un mes de una práctica completa es haber abandonado el alcohol, la carne y el tabaco.
que si nosotros no hemos presentado estos resultados, tenemos que seguir practicando la gimnasia psicofísica por un periodo, por otro mes o bueno, hasta que nosotros seamos capaces, hasta que nuestro cuerpo o nuestra estructura reaccione a estos cambios. Hay personas que les va a tomar más tiempo, otras menos tiempo. Pero algo sí les puedo asegurar, y es que si ustedes practican la gimnasia psicofísica bien hecha, aplican la técnica adecuada a cada movimiento, nosotros en poco tiempo debemos estar arrojando este tipo de resultados. El máximo del tiempo yo no creo realmente que sea más de un año. O sea, una persona que lleve realizando la gimnasia psicofísica durante 10, 20 años y que no haya obtenido estos resultados, yo creo que debe entrar a evaluar y a revisar qué es lo que está pasando, porque prácticamente esta es la garantía sobre este sistema, ¿sí? Para poder cobrar la garantía de este sistema, nosotros tenemos que seguir el manual de instrucciones. Si nosotros no seguimos el manual de instrucciones, no podemos reclamar estas garantías. Y si nosotros no tenemos estos resultados, nos va a tocar esperarnos un poco para ahí sí pasar a las prácticas de las asanas. Antes no. Bien, esto es todo lo que les quería explicar acerca del proceso de los 30 días, aquí con la compañía en este momento de Ani Valentina, que quiso apoyarme en este video, en este reto de los 30 días. ¿Qué me queda decirles? Si ustedes quieren, miren, yo les propongo que si ustedes quieren iniciar con este reto y quieren tener como un apoyo, como una asesoría, yo les puedo brindar esa asesoría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, ustedes empiezan la primera semana, realizan los 3 primeros ejercicios, se hacen un video, me lo envían al canal de Telegram o a la página de Facebook. Yo lo reviso, si tengo que hacerles algunas observaciones, si tengo que hacerles algunas correcciones, yo se las hago y les reenvío el material ya con esas correcciones allí plasmadas para que ustedes luego procedan a realizar, a rectificar en sus prácticas diarias. Y así lo podemos hacer semana tras semana. La primera semana me mandan los 3 primeros ejercicios, la segunda semana me envían los otros 3 ejercicios y así sucesivamente hasta completar la práctica completa para que, bueno, es la forma en la que yo les podría colaborar para que ustedes hagan la estructura completa y que la hagan bien hecha, que es lo más importante. Bueno, así nos ayudamos todos, ¿cierto? No es más por lo que les quería hablar en este video. Ay, casi se nos cae el computador. No hay nada que perder realmente, ni siquiera es tiempo. Hacer ejercicio nunca es una pérdida de tiempo y mucho menos esta clase de ejercicios que más que ejercicios, o sea, no es una estructura que abarcas únicamente el plano físico, entonces nosotros no vamos a perder absolutamente nada. Vamos a averiguar realmente qué tan beneficioso es esta práctica y qué puede pasar. Bueno, que nos termine gustando tanto esta disciplina que terminemos quedándonos con ella como me pasó a mí. Yo la inicié, la practiqué, me gustó y me quedo con ella. Eso es lo único que puede pasar. Si eso no pasa, bueno, para las personas que ya tienen su disciplina de la gimnasia psicofísica, pues no pasa nada. Retornan nuevamente a la estructura o al tipo de gimnasia psicofísica que estén practicando. Entonces, bueno, nos despedimos. Bye, bye. Bye.